Continuamos con nuestras enseñanzas de la primera epístola universal del apóstol San Juan. En el capítulo 3 de primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3. Hoy vamos a hablar sobre los hijos de Dios. Como dice el título de este capítulo, dice hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los hijos de Dios. Desde el capítulo 3, desde el versículo 1 solo hasta el versículo 10. Vamos a hablar sobre hijos de Dios. Aunque todo el capítulo nos habla sobre hijos de Dios, hay una diferencia que luego vamos a ir viendo. Hoy solamente vamos a hablar sobre los hijos de Dios. Y para esto, yo te voy a pedir en esta noche que me acompañes a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, porque es lo que vamos a estudiar en esta noche. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace injusticia, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. En este capítulo el apóstol Juan va a poner una mayor énfasis en el haber nacido de Dios, el ser hijos de Dios, y de cómo esa realidad experimental nos capacita a nosotros para vivir en victoria. A través de los versos vamos a ir aprendiendo que un verdadero hijo de Dios va a evidenciar primeramente su nacimiento espiritual por medio de su amor y su obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer el versículo 1 porque es algo tremendo. Me gusta esta palabra. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esta condición de hijo de Dios, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice que por el amor del Padre nos somos llamados hijos de Dios. Porque antes no lo éramos. Esa es una gran verdad. La gente que no conoce a Jesús, ella dice ser hijo de Dios, pero fornican, pero adulteran, pero mienten, roban, se emborrachan, se drogan, pero cargan una cruz en el pecho o se ponen un detente o están esperando una procesión para cargar la imagen que sea, y supuestamente eso los hace hijos de Dios. Y creen que son hijos de Dios.
la realidad es que son creación de Dios. Cuando Dios nos creó a todos. Pero la condición de hijo es algo especial. Por eso dice que somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre nos ha dado su amor. Y con ese amor nosotros somos llamados hijos de Él. Porque es la esencia del amor. Dios es amor. Y Él ha derramado su amor en nuestro corazón, como dice el libro de Romanos, capítulo 5. Dice que el Espíritu Santo ha derramado, que Dios ha derramado amor a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Por su Espíritu Santo ha derramado su amor. Y dice que nos da la condición de hijos. Cualquiera no es un hijo de Dios. Efesios dice que antes éramos hijos de ira, pero no hijos de Dios. Romanos, la palabra en Juan, en el capítulo 8, versículo 44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo, dijo. Porque todas las cosas del diablo estás haciendo. El que roba no va a ser un hijo de Dios, porque Dios no roba. El que miente no va a decir que es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no mienten. El que adultera no va a decir que es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no adulteran. El que se droga no me va a decir que es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no nos drogamos porque cuidamos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y bajo esa lógica es que los hijos de Dios se diferencian de cualquier creación de Dios. Y así a usted le duela, así usted diga que estoy equivocado, yo le llevaré a la palabra de Dios. Usted conoce a Dios por la palabra. Usted sabe que existió Jesucristo por la palabra, porque usted no lo vio. Pero usted sabe que existió Jesús por la palabra. Y si la palabra dice claramente qué condición tienen los hijos de Dios, entonces usted me dará la razón. Primero somos hijos de Dios por la promesa de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos capítulo 9, versículo 8. Esto es, dice el apóstol Pablo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, no son hijos de Dios porque son judíos. Son hijos de Dios porque hay una promesa. Hay una promesa para ser contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? ¿Cómo nos podemos convertir en hijos de Dios? Juan capítulo 1, versículo 2. Es un texto muy conocido y poco leído. Quiero en esta noche que tú y yo entendamos la profundidad de esta palabra. Mire, versículo 11, pero vamos a leer 11 y 12 para que entendamos cuál es la condición de hijo. Dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos y los judíos, la nación santa de Dios, el pueblo escogido de Dios, no le recibió. Entonces,
Jesús se lanza para todos y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Primero hay que recibir a Jesús. Segundo, hay que creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido a Cristo en su corazón y los que creen en Él. No solo es creer, recuerde que los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. El creer no te hace un hijo de Dios. El recibir a Cristo en tu corazón y creer. Pero para que tú recibas a Cristo, primero tienes que estar limpio. Cristo no entrará en un corazón lleno de basura. Cristo no entrará en un corazón lleno de suciedad, de pecado. Entonces, para que recibas a Cristo, primero tienes que arrepentirte de todos tus pecados y pedir que la sangre de Cristo limpie tu vida de todo pecado, tu corazón de todo pecado, para que Él pueda venir a tu corazón, para que tú puedas recibirlo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no puedes recibir a Cristo. Es inaudito, no lo puedes hacer. La condición para ser un hijo de Dios es que tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Arrepentirte de haber nacido con ese pecado natural que viene desde Adán y que nos lleva a pecar, que hace que nuestro cuerpo se incline al mal, que nuestra vida desobedezca a Dios. Para eso tienes que pedirle a Dios perdón, porque muchas veces le hemos fallado a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Necesitamos que Dios limpie nuestro corazón para poder recibirle. Y ese acto de limpieza es a través de pedir perdón, del arrepentimiento y de pedir perdón. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios, el Señor te limpia con su sangre bendita, la cual apagó en la cruz del Calvario. Entonces tú pides que esa sangre gloriosa venga, te limpie de todo pecado. Y entonces tu corazón estará limpio y podrás recibir al Santo de los Santos, a Jesús, que viene a morar a tu corazón. Y luego que lo recibes, comienzas a creer en todo lo que Jesús dice en su palabra. Y entonces tienes la condición de hijo. Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, y la sangre de Cristo no ha limpiado tu corazón, si tú no has recibido a Cristo y no solamente crees en Él, déjame decir, no eres un hijo de Dios. Qué dura esta palabra, ¿verdad? Entonces, si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? Bien claro dijo Jesús. San Juan 8:44, busca en tu Biblia, en cualquiera de las Biblias que tú tengas. San Juan 8:44, sea la Biblia Casidoro de Reina o Reina Valera, sea la Biblia Dios habla hoy, latinoamericana, lo que sea, Nueva Jerusalén, versión internacional, lenguaje sencillo. San Juan capítulo 8, versículo 44 dice, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo. Punto. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio porque no ha permanecido en la verdad y no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque él es padre de mentira. Y si es padre, es porque tiene hijos.
Él es padre de mentira. Definitivamente, cuando uno nace con la condición de ser una creación de Dios. Y tú me digas, como yo también, a mí me lo hicieron de pequeño, me llevaron a las aguas, al baptisterio, me bautizaron. Yo sin tener razón, era un niño, era un bebé. Me bautizaron sin haberme arrepentido, porque para bautizarse uno tiene que arrepentirse. Pero como era un niño, mis padres me llevaron por la tradición de la Iglesia Católica que nos enseñó, porque nosotros nos enseñaron a la Iglesia Católica que desde bebés hay que bautizarlos. Y la gente lo hace sin saber qué es el bautismo. Para bautizarte tienes que arrepentirte, dice la palabra de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno. Pero la gente no lo sabe. Igual mis padres me llevaron ante el cura, ante el sacerdote, y ahí me bautizaron. Y supuestamente eso me hizo un hijo de Dios. Supuestamente porque nos bautizamos, nos hacemos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice lo contrario. Pero como nunca nos enseñaron la verdad y nos han hecho vivir una mentira tras otra. Pero dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la mentira que hemos vivido todo este tiempo, esa iglesia que nos ha mentido. Y te dice a ti que tú eres un hijo de Dios, pero tú mientes, tú robas, tú adulteras, tú fornicas, tú estafas. No eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Lastimosamente, te duela o no, dice la Escritura, no lo digo yo. No te agarres conmigo. No te enojes conmigo, enójate con aquel que te enseñó esa mentira. La palabra de Dios dice bien claramente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también nos dice el libro de Gálatas capítulo 4, que somos adoptados. Si bien es cierto, no somos hijos de nacimiento, pero somos hijos por adopción. El libro de Gálatas capítulo 4. Y vamos a centrarnos en el versículo 4 hacia adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que los compre, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Cuando Jesús vino, murió en la cruz, Él pagó con su sangre el precio de nuestra adopción. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, ahora somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios. Un hijo adoptivo tiene el mismo derecho que un hijo natural. ¿Y quién es el hijo natural? Jesús. Él es el heredero natural de Dios. Y nosotros, los que le recibimos y los que creemos en su nombre, nos adoptó
como hijos. Y nos dio de su Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Y a través de nosotros podemos declararle Padre a Dios, porque la palabra Abba significa Padre. Y le podemos llamar a Dios Padre, porque automáticamente, a través de la sangre de Jesús que nos redimió de la maldición de la ley, nos dio la condición de ser hechos hijos de Dios, nos adoptó como hijos. Somos hijos por adopción. Diga por adopción. Por adopción. Diga yo soy un adoptado Yo soy un adoptado como hijo de Dios. como hijo de Dios. Y tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos. Ya no somos esclavos del pecado. Somos hijos de Dios. Y si hijos, somos también herederos de Dios. Por medio de Jesús, por medio de su muerte, del sacrificio en la cruz, a través de su sangre, Él nos redimió. Y nos dio la condición de hijos. Por lo tanto, yo también tengo parte de la herencia. Así como Cristo tiene su herencia, nosotros tenemos parte con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios capítulo 1. Ahora, versículo del 4 al 5. Dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. Antes de que el mundo existiese, en la mente del Señor ya nos había escogido. Él sabía que tú te ibas a convertir a Jesucristo. Ajá. Nos escogió entre todos antes de que el mundo fuera hecho para ser santos y sin mancha. Y todo esto, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados, o sea, ya íbamos a ser adoptados hijos de Dios, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él nos amó. Sabía lo que iba a pasar. Y Él nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Es determinar lo que llegarás a ser. Antes de que el mundo fuese, Él nos escogió y dijo, tú vas a ser mi hijo. Y nos dio la oportunidad de tomar la decisión. No nos obligó. Porque tenemos libre albedrío. Y el hombre puede escoger. Y nos dio la libre elección de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y tomamos esa decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón. No nos obligaron, fue algo voluntario. Así que fue su amor por el medio del cual nos adoptó y nos predestinó para ser hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Es bueno entender esto, hermano. Tu condición de hijo no la debes perder. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, espiritualmente. Porque el Espíritu Santo nos guía como hijos de Dios. Versículo 14 hacia adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dijo el Señor, son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo a ti te guía, tú eres un hijo de Dios. Pero si te guía el diablo, ay, ay, ay. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción, dijo, por el cual clamamos otra vez. Lo cual lo que dijo Gálatas, Abba Padre.
Declaramos Abba Padre. Clamamos a Dios Padre, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, en otras palabras, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te da testimonio a ti mismo que tú eres un hijo de Dios. Y te da testimonio de quién también lo son. Mira el que está a tu alrededor y ve si verdaderamente Dios te da testimonio que es un hijo de Dios. De repente tus acciones demuestran que es un hijo del diablo. Porque una Biblia no te hace un hijo de Dios. Porque así te pongas a orar, tampoco te hace un hijo de Dios. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu va a dar testimonio. Versículo 17. Y si hijos de Dios, también herederos. Y si hijos, herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Porque si soy un hijo de Dios, que es mi Padre, heredo lo de mi Padre. Si heredo lo de mi Padre, Cristo es mi hermano y soy coheredero con Él. La Biblia le llama el hermano mayor. Cristo es nuestro hermano. Somos herederos, porque si eres el hijo y yo soy adoptado un hijo, Él es mi hermano. No de sangre, sino por adopción. Y coherederos con Cristo, si es que, y esa palabra si es que, es condición. Yo soy un heredero de Dios si padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él, o sea, con Cristo, si padeces por ser cristiano no es fácil. Yo no entiendo esas iglesias grandes que predican de todo, que todo va bien, cuando ser cristiano es difícil. Estas iglesias predican como si fuera la puerta ancha. Y la Biblia dice que la puerta ancha lleva a la perdición, más la angosta, la estrecha, lleva a la salvación. Pero estas iglesias predican que todo se le permite. Puedes fumar, puedes bailar, puedes drogarte, puedes hacer esto, pero puedes tomar cerveza, vino, pero no te emborraches. Todo te permite. La puerta ancha, donde todo el mundo camina, dijo el Señor. Pero la ancha te lleva a la perdición. Más la angosta, la estrecha, la que es difícil. Por eso dice que hay padecimientos. Yo le pregunto en esta noche, hermano. Los hermanos que viven, que congregan en esas iglesias grandes, ¿pasan padecimiento? No. No es que todo se les permite. Cuando tú lees la palabra, el Señor pone restricciones como hijos de Dios. No podemos mentir, no podemos fornicar, no podemos adulterar, no podemos robar. Tenemos que deshacernos de las obras de la carne, sujetarlas al Espíritu. Tenemos que agradar a Dios, pero para ellos no es nada difícil porque no le prohíben nada. Si en esa iglesia nada le prohíben, terminarán en el infierno. Se diferencia quién es un hijo de Dios. Se diferencia. Bien claro lo dijo el Señor. Ahora Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Aleluya. Tres 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios porque le creemos a Dios. Y creemos en su palabra y hacemos todo lo que en su palabra dice. Así que somos llamados hijos de Dios. Volvamos a Primera de Juan.
Aleluya. Recuerde que en Primera de Juan estamos estudiando. Y estamos en el capítulo 3 y recién en el primer versículo. Recién estamos en el primer versículo, en la primera parte. Nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Dice, somos desconocidos, porque el mundo no nos conoce. ¿Y por qué no nos conoce? Porque no le conoció a Él. El mundo, la gente, no conoce a Dios. Por lo tanto, no nos conoce a nosotros. Para ellos somos desconocidos. Para el mundo somos seres extraños. Ellos no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. ¿Qué? ¿Es malo? ¿Qué? ¿Eso te prohíben? Porque si conociesen a Dios y harían lo mismo. Pero como no le conocen, creen que somos extraños lo que hacemos. Ellos aún no conocen cómo lo que realmente somos nosotros. Nosotros somos fieles cumplidores de la palabra. Ellos no conocen a Dios. Porque si conocen a Dios, hicieran lo que Dios dice en su palabra. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aleluya. Bendito sea Dios. Somos prometidos. Somos consecuentes. Miren lo que dice el versículo 2, pero leemos un poquito. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún todavía estamos en proceso. Diga, estamos en proceso. Diga, estamos en proceso. O sea, todavía no somos perfectos. El hecho de que tú seas un hijo de Dios no quiere decir que eres perfecto. Todavía estamos en proceso. Todavía estamos en proceso. Quiere decir, vamos a Filipenses 1:6. Estamos en proceso. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en proceso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado a trabajar en tu vida, está cambiando tu vida. Si bien es cierto, cuando tú te convertiste a Cristo, te arrepentiste de tu pecado, pediste perdón, Jesús vino a tu corazón. Desde ese momento el Señor ha comenzado a trabajar en tu corazón a través de la palabra. Y está perfeccionando tu vida, estás haciéndote perfecto en Dios. Por eso dice que el que comenzó, ¿quién? El Señor. La buena obra, quiere decir que la obra que está trabajando en tu vida es buena. La perfeccionará. Seguiremos siendo perfeccionados hasta que venga el Señor Jesús. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que el Señor se manifieste. Por eso dijo el apóstol, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo, se manifieste, como Él ha ido trabajando en nosotros, seremos semejantes a Él. Quizás no somos igual a Él, pero seremos parecidos, semejantes. Porque Dios está trabajando hasta que venga Jesús, está todos los días trabajando, cambiando tu carácter, quitándote esa forma de ser, quitándote esa forma de pensar, porque Dios es un Dios bueno, perfecto. Te quita ese temor y te pone valentía. Te quita el rencor y te pone paz. Te quita la amargura y te da sonrisa y alegría. Dios comienza a trabajar en ti. Te quita ese mal genio.
ese genio tan aberrante, tan grotesco, que aleja a los demás. Dios te quita, va cambiando, va perfeccionando tu carácter y te hace diferente. Él está trabajando en tus pensamientos porque tienes pensamientos de derrota. Hay gente que tiene pensamientos de que no vale nada. Y Jesús tiene que cambiar. El Señor comienza a trabajar en tu mente para quitarte esos pensamientos de derrota y decirte que tú vales mucho y que tú lo puedes lograr. ¿Cuántos dicen amén? Y comienza a trabajar en tu mente. Hay gente que dice, es que yo no tengo. Cuando Dios dice que todo tenemos porque nos ha dado todo. Dice que Él se hizo pobre para enriquecer a muchos. Tenemos que vivir la vida de Dios, agradable y perfecta. La vida de Dios es agradable. Y Él está perfeccionando, está cambiando nuestro modo de pensar. Porque cuando cambie nuestro modo de pensar, va a cambiar nuestro modo de hablar y nuestro modo de actuar. Cambiaremos cuando cambie nuestro modo de pensar. Y Él está trabajando. Porque vamos a verle a Jesús. Somos prometidos, Dios nos ha prometido que le veremos tal como Él es. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Vamos a verle un día a Jesús. Primera de Corintios 13, versículo 12. Le veremos al Señor. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Vemos en un espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Vamos a ver cara a cara. Ahora conozco en parte o por poco. Pero entonces conoceré como fui conocido, como verdaderamente soy. Como Dios me conoce. Porque Dios te ha predestinado a ser como Jesús. Tú y yo somos predestinados a ser como la imagen de su Hijo Jesucristo. Hoy todavía esa imagen está borrosa. Hoy todavía no se puede ver los frutos del Espíritu en tu vida, pero se verán. El fruto del amor, de la paz, el fruto de gozo, de dignidad, de bondad, de fe, se verá en ti. Por ahora es algo borroso, como dice, como un espejo oscuramente. Mas entonces le veremos cara a cara. Seremos tal como Él es. Aleluya. Sin embargo, estamos siendo guardados para que un día el mundo pueda conocernos como Dios nos conoce. Vamos a Romanos, vamos por favor a Romanos 8, capítulo 19. Romanos 8, 19. Aleluya. Romanos 8, 19 dice al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Así dice. 8, 19 al 21. Fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que el mundo nos va a conocer y está esperando que nos manifestemos tal como Dios nos conoce, tal como Dios nos ha hecho, tal como Dios ha declarado de lo que nosotros vamos a llegar a ser. Aleluya. Efesios 3:10. Dice Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme
multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. La sabiduría de Dios se va a dar a conocer a través de nosotros. Recibimos la sabiduría de Dios y el mundo va a conocer lo que Dios está haciendo con nosotros. Y el mundo se va a asombrar cuando nos vea que hemos cambiado. Se asombrará. Y estaremos así, siendo transformados como Jesús. Le veremos al Señor, pero ¿cómo le vamos a ver? ¿Cómo será Jesús? ¿Cómo nos daremos cuenta que será Jesús si no lo hemos visto? Usted no ha visto a Jesús, por lo tanto no le conoce. Pero ¿cómo podrá reconocerlo? Vamos al libro de Zacarías, capítulo 12. El libro del profeta Zacarías, capítulo 12. Mire, Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mire lo que dice. Y mirarán a mí, dijo Jesús, ¿a quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndole por él como a quien se aflige por el primogénito. Se darán cuenta que será traspasado. Capítulo 13, versículo 6 del mismo libro. Zacarías 13:6 también. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Quiere decir que en el cielo Jesús aún tendrá las cicatrices de su sufrimiento que tuvo en la tierra. Sabremos que es Cristo cuando veamos sus manos perforadas, su costado traspasado, sus pies también traspasados. Sabremos que es Él. Esas son las marcas que fueron dejadas por amor. Esas marcas le recuerdan a Jesús que dio su vida por ti. Esas marcas recuerdan a Jesús el padecimiento de su amor por ti. Y cuando le veremos con sus marcas. Y esas marcas no es de tristeza. Esa marca es de alegría, porque dirá, con estas marcas salvé tu vida. Con estas marcas hoy eres libre. Con estas marcas yo padecí por ti. Ese es nuestro Dios. Y le veremos tal como Él es. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Somos consecuentes. Como Él es puro, yo también lo voy a hacer. Por ahora lo más importante es ser conocido por Dios. Lo que más nos importa tiene que ser que Dios nos conozca y cómo Dios nos conoce. Así que sin importar lo que el mundo pueda opinar, debemos vivir nuestras vidas en conformidad con lo que realmente somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Amén. Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo y nos ve como hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Versículo 4. Somos llamados no solamente a ser hijos de Dios, ahora somos llamados a reflejar a Cristo. Amén.
¿Somos llamados a qué? A reflejar que somos hijos de Versículo 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, y el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Somos llamados a reflejar a Cristo. Pero ¿cómo es Cristo en la tierra para reflejarlo? ¿Y qué hizo? Versículo 3. Leamos el versículo 3. Dice que Cristo es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo es puro. Él es puro. No hay pecado en Él. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 21. Al que no conoció pecado, Él no conoció, Él es puro. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que seamos justos. Él es puro, Él no tuvo pecado, por eso dice, al que no conoció pecado, Cristo es puro, Él no pecó. Y tampoco hay pecado en Él, versículo 5. Ahora vamos a leer el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 3. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Qué hizo Cristo? No hay pecado en Él. ¿Cómo es Cristo? No hay pecado en Él. Él no tiene pecado. Primero, no hizo pecado. Y segundo, Él no tiene pecado. Una cosa es que no tenga y otra cosa es que tú hagas. Hemos visto que Él no peca, Él no hace pecado. Pero Él tampoco tiene pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, es humano. Sino uno que fue tentado en todas según su semejanza. Según nuestra semejanza humana. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no tenía pecado. No hay pecado en Jesús. Fue tentado, pero no pecó. Al que no hizo pecado. Fue tentado, pero no pecó. Volvamos a Primera de Juan. Leamos el versículo 7. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Cómo es Cristo? Justo. Él es justo. Él es justo.
A Él no lo puedes sobornar. Él es justo. Lo que es. Lo que te toca, te tocará. Capítulo 1, versículo 9 de Primera de Juan. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, si tú te arrepientes, Él es fiel y hace justicia. Si te arrepientes, te perdona. Y no solo te perdona, sino te limpia. Él es justo. A Él no lo puedes sobornar. Él no te dará más de lo que tú puedas soportar. Dios es justo. Él no te permitirá ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Él es justo. Te dará a cada uno según lo que merece. Hace justicia. Él es justo. Versículo 8. ¿Qué más hace Jesús? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué hace Jesús? Deshace las obras del diablo. Destruye las obras de Satanás. Él las destruye. Él tiene el poder para hacerlo. Él venció la muerte. ¿Verdad? Con su resurrección, Él venció la muerte. Todo lo que el diablo hace, Él lo destruye. Él tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Él deshace las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿cómo debemos caminar si queremos reflejar a Cristo? ¿Cómo debemos caminar? ¿Qué tengo que hacer para reflejar a Cristo según lo que hemos leído? Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Verdad? Aleluya. Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción, ir contra la ley, contra los mandamientos. Versículo 6. Y todo el que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pecamos porque transgredimos la ley. Entonces, para reflejar a Cristo, yo tengo que cumplir la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. Porque la ley es la palabra. Si yo la conozco y la guardo en mi corazón y la cumplo, ya no estoy violando la ley. Mira lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 7. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras en ti. Permanecer en Cristo. Guardar la palabra. Hacer lo que Cristo hacía. Él sabía la Escritura y guardaba la ley. Por eso que nadie tenía que decirle a Jesús, ni aun los escribas. Él se ganó la autoridad no por lo que hablaba, sino por lo que demostraba ser. Hay muchos hermanos que hablan mucho de la Biblia. Es más, te escriben puro texto de la Biblia. Te citan puro texto de la Biblia, pero su vida es contrario a lo que ellos predican. Es contrario a lo que ellos escriben. Es contrario a lo que ellos dicen. Tus hechos hablan más que tus palabras. La gente, los escribas querían hacerlo caer a Jesús, andaban tras de él para ver en qué se equivocaba, para apedrearlo. Pero no encontraron nada en él porque él conocía la palabra y cumplía toda la palabra. Aún la ley humana, cuando le dijeron, Señor, tú no pagas el impuesto.
Entonces el Señor mandó a Pedro ir al mar, lanzaron al suelo y le dice, saca un pez y dentro de la boca del pez encontrarás una moneda. Anda, ve y paga el impuesto. Trataban de seguirle para ver si cumplía. Porque aún la palabra nos dice que paguemos a todos. Si tributo, tributo. Si impuesto, impuesto. Como creyentes no podemos dejar de pagar nuestras deudas. Dejar de pagar. Tenemos que pagar nuestras deudas. Tenemos que pagar a los que debemos. Aún al Estado. Pagar los arbitrios. Hay cristianos que están ahí debiéndole a la municipalidad años. Parece que no llevaron el discipulado, porque el discipulado dice, paga tus deudas. Para que no tengan nada que decirte. Paga la luz, paga el teléfono, paga los servicios de agua. Que no te estén cortando la luz. ¿Qué ejemplo damos? Que te estén cortando la luz, que te estén cortando el agua. La gente va a ver afuera que viene el Sedapal y te corta el agua. La gente ve afuera que viene el de la luz con su carro y te corta la luz. ¿Qué ejemplo estamos dando? Si tenemos que reflejar a Cristo, yo creo que Cristo pagaría sus deudas para que no le cortasen el agua, para que no le cortasen la luz, para que no le cortasen el teléfono. Él pagaría sus deudas, aún con el municipio. Ya estamos en el segundo trimestre. ¿Ya pagaste tus arbitrios? No, pastor, es que estoy esperando que me exoneren la mora. ¿Así? Estás esperando que en julio te den ahí descuentos. La cosa es que tú pagues para que nadie tenga que decirte nada. Refleja a Cristo, refléjalo bien. Si debes a alguien, paga. No busques excusas para no pagar. Paga tus deudas. Pregúntate, ¿qué haría Jesús? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. No se amargue conmigo. ¿Cómo debemos caminar si queremos reflejar a Cristo? Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Tenemos que limpiarnos de pecado cada día. Le fallamos a Dios con nuestros pensamientos. Le fallamos a Dios con nuestras palabras. Le fallamos a Dios con nuestras acciones. A veces pensamos lo que no debemos pensar. A veces miramos lo que no debemos mirar. Y decimos los que no debemos decir. Y hacemos lo que no debemos hacer. Por eso necesitamos limpiarnos todos los días. Cuando te levantas y cuando te acuestas. Pastor, pero si cuando me acuesto ya le pido perdón, ¿por qué a levantarme? Porque tú no sabes lo que sueñas. Sueñas de lo que ves. Lo que tú ves queda grabado en tu subconsciente. Y eso lo sueñas. Es preferible asegurarte la salvación. Porque si no le pides perdón a Dios cuando te levantas y de repente sales en tu casa y has tenido, qué sé yo, sueños malos de pecado, y no le pediste perdón a Dios y te mueres, te tendrás que dar cuenta a Dios por eso. Mejor asegúrate. Pídele perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Tienes que practicar la justicia. Justo a la escuela dominical de este domingo habló de ser justos, que los padres amen igual a sus hijos.
Pero hay padres que no lo hacen. Tienen preferencia por uno más que para el otro. Eso no es justicia. Estoy hablando de la justicia entre un padre y un hijo. Hay que ser equitativos con todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ser justo. Hacer justicia. ¿Es justo pagar nuestras deudas? ¿Usted qué dice? Amén. Ponte en el otro lado de la gente a quien le debe. Tú estás como deudor, tú estás debiendo a alguien. Ah, sí, pero que yo quiero que él me entienda que no puedo pagar, que son tus justificaciones. Pero ponte del otro lado, del que te prestó. Si tú fueras esa persona que desearías justicia, si no puedes, a mí me gustaría, no puedo pagarle, pero voy a esforzarme. Ok, habla. Hablar no cuesta nada. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Aquí yo quiero entrar un poco más a fondo. ¿Qué cosa es practicar? ¿Cuándo practicas algo? Cuando te gusta. ¿Verdad? Voy a practicar deporte. ¿Y por qué lo haces? Porque te gusta el deporte. Voy a practicar el canto. ¿Por qué cantas? ¿Por qué practicas el canto? Porque te gusta el canto. O sea, cuando Dios te dice, el que practica es el que le gusta el pecado, es del diablo. El que practica es porque le gusta. Y si tú eres un hijo de Dios, no debe gustarte el pecado. No es que no peques, sino que no debe gustarte el pecado. Porque al que le gusta el pecado es del diablo. Pero al que le gusta, al que deseche el pecado, es de Dios. Porque Dios aborrece el pecado. Es simple. El que practica el pecado es del diablo, dijo el Señor. Porque el diablo peca desde el principio. A él le gustó pecar y sigue pecando. Hay que hacer una diferencia. El Hijo de Dios no practica el pecado. No le gusta el pecado. Y cuando le falla a Dios, lo primero que hace es se limpia. Le pide perdón. Es cuando tú estás con una ropa limpia y de repente vienes y te embarras y tú te das cuenta que estás sucio. Entonces tú te das cuenta que estás sucio y vas y te limpias y te cambias de ropa. Es que no te gusta la suciedad. Pero hay gente que le da, está sucio igual, sigue ensuciándose más. Ese no es un hijo de Dios. Tenemos que rechazar la práctica del pecado. Y termino en el último versículo, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cuál es la diferencia? Que no hacen justicia y no aman a su hermano. Los hijos del diablo no hacen justicia y no aman a su hermano. Los hijos de Dios hacen justicia y aman a su hermano. Romanos 13, San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. El nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. El amor hacia los hermanos tiene que ser un amor limpio, sincero. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, y leemos en el versículo 9.
El amor sea sin fingimiento. Qué tremendo. He visto a veces, gracias a Dios, ya no se da, pero en un tiempo, hermanas saludarse con besito. Hola, Dios te bendiga. Se da su besito. Y después se da la vuelta y comienza a hablar de la hermana. Es un amor fingido, amor hipócrita. Criticas. Te amo, dices a tu hermano, pero le ves teniendo necesidad y no lo ayudas. ¿Qué clase de amor es ese? El amor se demuestra más que se dice, con una llamada, con una ayuda. ¿Sabe? Leía lo que colocaba Anthony, agradeciendo a la iglesia por la oración que hicieron por su esposa, porque ve el resultado de ello. Él ve el amor de la iglesia, camino de santidad, por su esposa Carla, que está en el hospital, porque todos oraron por ella. Mi hermana Mónica puede ver el amor de la iglesia por su esposo y su hija que estuvieron enfermos, orando por ellos. Nuestros hermanos de Venezuela que están conectados pueden dar fe del amor que la iglesia ha tenido por ellos, llevándoles alimento y dándoles un dinero económico para que compren algo. Eso se hace por amor. No se dice, vamos a nuestros hermanos extranjeros que vean cómo salen ellos. No, no es así. Si tú ves a tu hermano pasar necesidad y tú cierras tu corazón, no tienes a Cristo. El amor de Dios te impulsa. El amor de Dios te motiva. El amor de Dios hace que salga de ti el deseo de ayudar. Eso es amar. Un amor sin condición y un amor sin fingimiento. Que en esta noche recapacites si con todo lo que hemos visto tú estás, como dice, reflejando a Cristo a través de tu vida. Nuestra victoria está asegurada si peleamos. No es para ver si logramos obtener algo, sino porque esa pelea nos da la victoria y nos fortalece. Aunque ahora el mundo nos menosprecia o no nos entienda, tenemos un Padre que nos ayudará a prevalecer contra todo. Tú y yo somos importantes para Dios. Tú y yo somos hijos de Dios porque hemos abierto nuestro corazón a Dios. Aleluya. Y en esta noche, ahí donde estás, quizás tú también como yo nos engañaron y nos hicieron creer que somos hijos de Dios. Pero hoy a través de la palabra te has dado cuenta que los hijos de Dios son todas aquellas personas que nacieron de nuevo, que abrieron su corazón y recibieron a Jesús. Así que si en esta noche tú quieres ser verdaderamente un hijo de Dios como dice la palabra, y dejar esa mentira que nos llevaron a todo lo que estamos hoy. Hemos vivido una mentira, porque esa iglesia, la iglesia católica, nos mintió y nos hizo creer que éramos hijos de Dios. Hemos fornicado, adulterado y aún mentido y emborrachado y muchas cosas más que a Dios no le agrada. Y eso no es un hijo de Dios. Pero en esta noche tú puedes ser un hijo de Dios si te arrepientes de tus pecados. Si pides que la sangre de Cristo limpie tu corazón y recibes a Jesús como tu Señor, entonces serás un hijo de Dios. Heredero y coheredero con Cristo. Si quieres ser un hijo de Dios, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite estas palabras conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por
por todos mis pecados. Señor, perdóname. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Límpiame de todos mis pecados. Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y a partir de este momento, yo soy un hijo de Dios. Y desde este momento, tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo, por hacer esta oración. Desde este momento eres un hijo de Dios. Pero a los hermanos, hermano, esta palabra es para ti. Tú que ya has recibido a Cristo. Tú que ya conoces la palabra, pero has estado flaqueando. No has estado reflejando una verdadera vida de Cristo. En esta noche yo te digo a ti, arrepiéntete, cambia. Deja que Cristo continúe con esa obra, esa buena obra que está haciendo en tu vida, perfeccionándola. Permítele que el Espíritu Santo sea cambiando tu forma de pensar, para que cambie tu forma de hablar y tu forma de actuar. En esta noche quiero que hagas esta oración conmigo, para que el poder del Todopoderoso pueda hacer una transformación total en tu ser. Allí donde estás, di conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, perdóname todo lo que he hecho que está mal. No he estado viviendo un verdadero cristianismo. He dicho muchas cosas, pero he hecho otras cosas. He dicho amarte, pero he demostrado que no es con mis actos. Perdóname, Señor. Quiero reflejar a Cristo. Quiero reflejarlo a través de mi vida, a través de mis palabras y mis acciones, Señor. Ayúdame. Dame la fuerza para hacerlo. Espíritu Santo, continúa haciendo esa obra perfecta dentro de mí y cámbiame a la viva imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén.